Hola a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube. El Gobierno de Chile ha enviado un proyecto de ley y una reforma constitucional que permita al Banco Central comprar bonos del Estado y financiar, comprando en el mercado secundario, el déficit fiscal del Gobierno. La idea, como todas las malas ideas, empieza con la idea de decir que va a ser temporal y, por supuesto, que va a ser por circunstancias extraordinarias. Es muy preocupante por varias razones. Empecemos por las propias circunstancias de la economía de Chile. Esta medida se presenta cuando las reservas de moneda extranjera de Chile han caído a los niveles más bajos vistos en varios años. Se presenta también cuando la moneda está muy débil y se presenta adicionalmente cuando acabamos de vivir muchas protestas, entre las que se incluían protestas por el coste de la vida, por el aumento de los precios. Bien. No deberíamos, por lo tanto, presentar medidas que lo que hagan es, con el subterfugio de temporal y con el subterfugio de decir que se va a hacer por cuestiones coyunturales y extraordinarias, una propuesta que abre la puerta a la monetización del déficit fiscal, como se está haciendo, por ejemplo, en Argentina. ¿Por qué no es una buena idea? Tenéis el ejemplo perfectamente en la economía argentina. También se empezó diciendo que iba a ser temporal, también se empezó diciendo que no iba a generar inflación y también se empezó diciendo que era una manera para fortalecer el crecimiento. Y es absolutamente falso. La política monetaria extractiva y la decisión constante de financiar con la emisión monetaria un gasto público absolutamente desbocado no es algo que haya empezado estos años, es algo que lleva muchos años precisamente por el incentivo perverso por parte de los gobiernos y del Banco Central encadenado a esos gobiernos de siempre considerar que la situación es extraordinaria. ¿O no piensan ustedes que lo que nos vamos a encontrar es que los gobiernos, cada vez que vean que el déficit se dispara porque gastan demasiado, cada vez que tengan el incentivo de introducir mayores subvenciones y mayores pagos clientelares a unos sectores u otros, no van a utilizar la impresión de dinero para financiar ese déficit? También tenemos que tener en cuenta que no podemos jugar a ser la Reserva Federal sin tener la balanza financiera de Estados Unidos, sin tener la seguridad jurídica de Estados Unidos, sin tener el respeto a la propiedad privada de Estados Unidos, sin tener la moneda de reserva del mundo. La demanda de pesos global es bajísima, por no decir inexistente. No es que el gobierno de Chile pueda transferir al resto del mundo parte de sus desequilibrios vía inyección monetaria. Tampoco se puede pensar que el gobierno va a hacer esto de manera controlada. ¿Por qué? Porque al abrir la puerta, lo que primero parece una medida extraordinaria se convierte en lo habitual. Ya lo sabemos en otros países y ya lo están sufriendo los ciudadanos argentinos cada día, con un nivel de inflación y un nivel de pobreza que les lleva constantemente de crisis en crisis y de recesión en recesión, empeorando la situación económica del país. Lo que ha permitido a Chile tener menor inflación, mayor crecimiento y mejores situaciones económicas que precisamente ese país o que otros países que han llevado a cabo la estupidez de la supuesta magia monetaria es el haber tenido una política monetaria siempre muy cautelosa y realista con la realidad del país, con la realidad económica del país. Claro, es relativamente atractivo para los gobiernos decir que van a imprimir moneda y que eso se va a solucionar monetizándolo. Pero tenemos que entender que ni la balanza financiera de Chile, ni la fortaleza del peso, ni la capacidad del país de generar mayores dólares va a mejorar por la inyección monetaria hacia el déficit público, y se abre una puerta muy peligrosa. Chile además tiene la experiencia de haber sufrido la hiperinflación, tiene la experiencia además
de ver que medidas aparentemente inocuas y aparentemente temporales para situaciones extraordinarias, como la famosa ley de finales de los años 30 que permitía nacionalizar empresas ante circunstancias extraordinarias por un terremoto en caso de que no produjesen, y se llevó por delante a decenas, centenares de empresas cuando un gobierno decidió utilizar ese subterfugio legal para nacionalizar y expropiar empresas sin control. Sabemos perfectamente lo difícil que es salir de la hiperinflación, y lo sabe perfectamente el ciudadano chileno. También sabe perfectamente que ha estado a punto de gobernar en el país un grupo, Frente Amplio, cuyo modelo es, de hecho, el modelo mal llamado de política monetaria, entre comillas, inclusiva de Argentina, que es la política monetaria más extractiva y menos inclusiva que puede haber, porque es la que destruye el poder adquisitivo de la moneda y hace a los ciudadanos más pobres, los salarios reales más pobres, y empeora la situación general del país. Al final, la razón por la que Chile ha podido escapar a los errores constantes de Argentina ha sido precisamente por tener una política monetaria prudente, una política monetaria en la que el Banco Central es independiente del gobierno y en la que el gobierno está controlado en su gasto precisamente por la balanza fiscal y por la situación general de ingresos y de gastos del país. Lo que ha permitido que eso ocurra es evitar la altísima inflación y el aumento brutal de la pobreza. Si les preocupan a ustedes las enormes protestas que se han dado en los últimos meses por la subida de los precios, lo último que deberían hacer es incentivar una política que lo que va a generar seguro es debilidad en el poder adquisitivo de la moneda, del peso chileno. Lo último que deberían ustedes hacer. Y lo último que deberían hacer es escuchar a economistas o políticos que les digan que esto es extraordinario, que esto va a ser en pequeñas cantidades y que se va a hacer de manera controlada, porque se abre la puerta a la argentinización, a la bolivarianización de la economía, con un gobierno que utilice ese subterfugio para destruir el poder adquisitivo de la moneda y utilizar la política monetaria extractiva para la expropiación constante de la riqueza vía fiscal y vía monetaria. Muchas gracias por seguir este canal, muchísimas gracias por vuestros comentarios, dejad vuestros comentarios más abajo y, por supuesto, seguid defendiendo la libertad. Seguid defendiendo la libertad. Muchas gracias.